Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Luis y hoy día vamos a ver otro video tutorial acerca de la palabra de Dios y vamos a ver dos ángeles escoltados hacia el cielo. Bueno, veamos el video y suscríbanse a mi canal y denle like. A la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y a la gloria del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Lo que yo paso a contar es que yo estaba en una madrugada durmiendo en mi casa y cuando estaba dormido, en un momento abro mis ojos y yo no estaba en mi cuerpo, sino que observo y miro mi cuerpo encima de la cama y allí miro hacia la derecha y veo un reloj en ese momento y ese reloj marcaba, las agujas marcaban las 5 de la mañana. 5 en punto. Cuando miro así, dos ángeles que me toman de los brazos y me llevan escoltado hacia el cielo. Yo podía ver que subía hacia arriba y allí me llevan hacia la entrada. Yo veía una puerta hermosa, algo tan lindo, y del otro lado de la puerta veía campos, pastos verdes, montañas y al Señor Jesús detrás de la puerta. Con sus brazos abiertos yo podía ver sus llagas en sus manos, la marca de la cruz. Algo tan hermoso, tan lindo, y podía ver en el pecho, no llegué a ver su rostro, pero sí vi el pecho y su vestidura es blanca, y vi en el pecho una cinta que decía Rey de Reyes y Señor de Señores, un color dorado, hermoso, algo tan lindo. Pero de este lado de la puerta, al lado izquierdo, del lado contrario, podía ver algo tan temeroso, algo tan terrible, que era el mismo diablo. Yo podía ver su rostro, podía ver sus dientes, sus ojos, veía cómo se le caía la saliva, y él frotaba sus manos, y como un perro desesperado, como que esperando algo, él estaba allí, y él gemía y decía: ahora te tengo, ahora sos mío, ya no tenés escapatoria, de aquí, de esta no zafás. Oyente, yo empezó a sentir un temor, un miedo en mi corazón. Yo sentía miedo en ese momento, sentía desespero, y yo decía: ¿será que pasaré esa puerta? ¿Será que voy a pasar? Y el diablo cada vez más se frotaba las manos y se reía y daba de carcajada, decía: sos mío. Y yo en ese momento empecé a clamar a Dios, empecé a pedir y empecé a reclamarle al Señor, a decirle: Señor, recuerda que yo te acepté como mi Salvador, recuerda que yo creo en mi corazón que eres el Hijo de Dios. Yo era consciente en ese momento, todo tenía la conciencia, sentía miedo, sentía temor, sentía todo consciente era. Quiero que sepa eso, gente, era consciente. Y allí yo empecé a clamar al Señor, y la voz que me decía: si pasas esa puerta eres salvo. Y yo tenía miedo. ¿Por qué tenía miedo? Porque en ese momento me venían pensamientos, me venían recuerdos de las veces que yo le fallé al Señor Jesús, las veces que yo hice cosas malas delante del Señor, como que allí el diablo me recalcaba, me mostraba todo. Y allí yo empecé a clamar al Señor y a pedir perdón. Y en ese momento, cuando yo extiendo mi mano derecha para entrar en la puerta, mis dedos asoman la puerta y ahí yo siento un grito de desespero y siento la voz del diablo que dice: lo perdí, y siento un estruendo, algo tan desesperante, oyente, que ahí el Señor me toma de sus manos y me abraza, y siento un calor, una brisa, siento algo tan hermoso. Y el Señor Jesús, con esa voz de autoridad y suave, y me dice: vení, bendito de mi Padre. Y en ese momento yo siento una alegría, y todo lo que pasó para atrás como que se me borra de mi mente. Y ahí, oyentes,
yo entro como en una dimensión, entro en otro lugar con el Señor. Y ahí cuando entro en ese lugar había otra puerta y yo abro la puerta, se abre la puerta sola, y voy entrando y era todo blanco, 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 tan hermoso eso. Y veo y escucho ruido de música, escucho un coral cantando, mucha gente, había mucha gente en ese lugar. Y cuando voy entrando, viene gente a saludarme y me dice: Dios te bendiga, pastor. Usted es el pastor Cristian, bienvenido a este lugar. Y la gente me recibía tan gozosa, tan alegre. Y yo en ese momento quiero que esto quede grabado para aquella persona que muchas veces se cree que no es nadie aquí en la tierra, que muchas veces estás orando, muchas veces estás quizás dirigiendo una iglesia, quizás estás haciendo algo para el Señor y piensas que no eres nadie. Mira lo que me aconteció. En el momento que la gente me llega a recibir, la gente me decía: pastor, Dios le bendiga, pastor Cristian. Y yo en ese momento le dije: ¿a quién estás hablando? A mí me estás diciendo pastor. Sí, a usted, pastor. Y yo le digo: yo no soy pastor. Yo nunca me ungieron a pastor. Yo soy un cooperador, le decía. ¿Y sabe lo que me decía el Señor cuando yo estaba diciendo eso? El Señor me dijo: no digas eso, porque desde antes de la creación del mundo, ya el Señor te ungió para que seas un profeta y un pastor. Yo sentía una alegría tan grande, porque sentía que me valoraban, sentía que aquella gente que me abrazaba, aquella gente que me recibía, no le importaba nada, sino que ellos solamente querían, era algo tan hermoso, yo no sé cómo explicar, iglesia. No sé cómo explicar, pero era tan hermoso, yo sentía un gozo, yo no lloraba, imagínense, yo no lloraba, yo sentía alegría, gozo. Y ahí el Señor el Señor me dice: vení para aquí. Y la gente me va a saludar y viene un ángel y dice: aún no lo saluden, aún todavía no, porque tengo cosas para él. Y la gente me quería saludar, y ahí cuando yo me voy caminando con el ángel para otro lugar, ya estaba el Señor Jesús dirigiendo un coro. Y a la vez el Señor hablando con el ángel, y a la vez estaba hablando conmigo, como que el Señor estaba presente en todo momento. En todo momento Él estaba ahí presente. No sé cómo explicarle, pero Él estaba a la vez hablando con el ángel, a la vez dirigiendo el coral y a la vez hablando conmigo. Y en todo momento me decía: hijo mío. En todo momento me hablaba con ese amor. Y ahí yo le pregunto al Señor y le pregunto al ángel y le digo: ¿quién son esa gente que me saludaba tan alegre? Esas son las personas que en la tierra le predicaste y le hablaste de mí, me decía el Señor, y ellos me aceptaron como su único y suficiente Salvador. Y yo le digo: y toda esa gente, Señor, yo le hablé de ti, toda esa gente. Y ahí te voy a mostrar algo. Y me lleva el ángel y me lleva el Señor también a la vez, y me muestra un libro. Y en ese libro abre el libro, y aquello brillaba aquel libro. Y ahí el Señor me empieza a mostrar: ¿ves estas letras? Digo: ¿qué son esas letras, Señor? Yo nunca había visto esas letras. Me dice: aquí está anotado la fecha y la hora que hablaste de mi nombre. Aquí está anotado las veces que predicaste mi palabra. Aquí está anotado las veces que no predicaste mi palabra. Aquí está anotado, me decía el Señor, y me hablaba, las veces que fuiste a la iglesia y las veces que no fuiste. Aquí está anotado las veces que fuiste sincero con la gente y las veces que le mentiste. Aquí está anotado, me decía el Señor, las veces que fuiste a orar por los enfermos y las veces que no fuiste. Aquí está todo anotado. Este es el libro de las memorias y los hechos. Y yo observaba, no sentía temor, no sentía miedo, yo lo que sentía era un gozo. Y allí miro una balanza,
Y en aquella balanza el ángel empezó a colocar en la balanza mis cosas malas. Y las cosas malas empezaron a pesar en la balanza. Y la balanza empezó a bajar y empezó a pesar. Era una balanza de esas antiguas, con dos platos. Y las cosas malas empezaron a pesar. Y yo le dije, todas esas son mis cosas malas, Señor. Y el Señor Jesús y el ángel a la vez, porque estaba el Señor y estaba el ángel de este lado, me hablaban y me decían, estos son los hechos malos tuyos, pero ahora vienen los buenos. Y ahí empezaron a colocar las cosas buenas encima de la balanza y empezaron a pesar más que las cosas malas. Y ahí yo me alegré, pero por ningún momento yo sentí miedo, temor. Yo me sentía todo el momento, oyentes, me sentía salvo, me sentía protegido, seguro donde estaba. Y allí el Señor me muestra otro libro, me dice, vení para acá. Y me muestra otro libro, y este libro le digo, Señor, ¿qué libro es? Dice, este es el libro de los salvos. Y me dice, observa, y yo miro, digo, ¿y aquí quién es este nombre? ¿De quién es este nombre? Este es tu nombre. Yo le digo, pero Señor, este no es mi nombre, aquí no dice Cristian y yo no puedo entender esas letras. Y el Señor me dice, este es tu nuevo nombre. Y yo le digo, Señor, ¿y cuál es mi nuevo nombre? Y el Señor me dice, aún no es el tiempo de revelártelo, pero ya está aquí tu nombre. Le digo, Señor, o sea que todos estos nombres son de las personas salvas. Sí, mi hijo, aquí están las personas salvas. Y ahí el Señor me muestra otro libro. Y cuando el Señor me muestra este otro libro, en ese momento a la memoria me viene mi familia. Y yo le pregunto, Señor, ¿dónde está mi esposa y mis hijos? Que no los veo aquí en este libro. Y el Señor me dice, ellos están en este libro. ¿Y este libro cuál es, Señor? Este es el libro del rapto. Cuando el Señor me dice eso, este es el libro del rapto, yo siento una alegría, un gozo. Y yo digo, gracias, Señor, porque mi familia es salva. Claro que sí, hijo mío, me dice el Señor. Claro que sí. Y aquello, cuando Él me dijo, claro que sí, fue como un abrazo. No puedo explicar, no sé cómo explicar lo que era, pero fue como un abrazo. Y ahí yo me sentía tan feliz, tan contento. Y digo, Señor, todas esas cosas. Y el Señor me dice, ven para aquí, hijo. Y yo voy y bajo la escalera y subo otra escalera. Y había una puerta entreabierta, y allí en aquella puerta entreabierta yo sentía calor, sentía voces. Sentía que gente que cantaba, voces que hablaban y cantaban, y sonidos de agua, y como las olas del mar sentía. Y ahí yo decía, ¿qué es este lugar? Y me asomo más a ese lugar y empiezo a escuchar, Santo, 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 Santo. Y escuchaba cada vez aquella voz que decía, Santo, 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 un coral. Y yo le pregunto al Señor, Señor, ¿qué es este lugar? Y el Señor me dice, ahí aún no puedes pasar. Digo, yo quiero conocer ese lugar. Y me dice, aún no puedes pasar ahí. ¿Por qué, Señor? Porque ahí está el gran yo soy. Cuando el Señor Jesús me dice, ahí está el gran yo soy, yo observaba en todo momento que el Señor me hablaba y hablaba con el ángel, atendía a las personas que estaban allí y a la vez estaba dirigiendo un coral. Era algo tan extraño, tan inexplicable, porque Él estaba en todo momento ahí. Y ahí el Señor me dice, está el gran yo soy, y yo observo y miro una mesa larga, era algo infinito aquello. Y veo encima de aquella mesa un mantel blanco y cubiertos, y eran copas, pero no eran copas de cristal,
Era un material, era algo tan extraño, era como una piedra. Las copas era con forma de copa, pero era algo tan hermoso, tan hermoso. Y yo le pregunto, Señor, ¿y para qué es esa mesa? Esa mesa es para el gran día final. Y yo le digo, Señor, y podemos ir, aún no es el tiempo. Y el Señor me lleva y me dice, ven aquí, hijo. Y yo salgo de ese lugar y el Señor me muestra y me trae en sus manos una ropa blanca, un color tan hermoso. Yo veía la corbata, una corbata dorada, y de encima de la corbata y la ropa una corona, color oro, pero no era oro, era un color que yo puedo decir que era oro, pero no era oro porque era más brillante que el oro, era algo tan hermoso, nunca visto en la... Yo lo que recalco, porque es algo que yo nunca vi en mi vida, hermoso, hermoso. Y lo que pude observar en la corona, que habían como lugares para colocar, como si fuera para colocar piedras encima de la corona. Y yo le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué tienes esos lugares en la corona? Ahí está la recompensa de tu trabajo. Ahí van a ser colocados tu recompensa. Y yo le digo, qué lindo, Señor. Tú no te imaginas, me dice el Señor, lo que tengo para ti y para tu pueblo. Y yo le digo, Señor, ¿y esta ropa para qué? ¿Ya me la puedo poner? No, me dice el Señor, porque aún no es el tiempo. Esta ropa está para ti preparada. Guárdala. Guárdala, me dice el Señor, porque aún no es el tiempo de colocarte. Era como un traje de gala, un traje especial, era como para una fiesta. Y ahí yo sentía, hermanos, sentía gente danzando, gente cantando, alabando, sentía esa música, sentía algo tan hermoso, y yo le digo, Señor, qué lindo es este lugar. Y el Señor me decía, no te imaginas aún lo que tengo preparado. Y yo le digo, Señor, yo no me quiero ir de acá. Y el Señor me dice, ya es tiempo de irte. Y le digo, Señor, pero yo no me quiero ir. Y cuando el Señor me dice, ya es tiempo de irte, yo observo y veo una persona. Y no eran las personas que yo observaba, no había ancianos allí, no había gente de edad, eran todos jóvenes, todos como, no sé cómo explicar, pero eran todos, su rostro, su semblante, era algo hermoso, la piel de la persona, no era el color de la piel nuestra, era una piel tan hermosa. Y yo le pregunto al Señor, ¿quién es esa persona que está ahí? Y el Señor me dijo, uno de mis profetas. Y no me dijo su nombre, me dijo, uno de mis profetas. Miro hacia el otro lado y digo, Señor, ¿quién es esa persona? Uno de mis discípulos. Y cuando miro, vi una persona que tenía un arpa en su mano, una arpa tan hermosa, y esa persona era rubia y estaba tocando el arpa, y yo le digo, Señor, ¿quién es? Ese es el rey David. No vi su rostro, pero simplemente eso me dijo el Señor. Y yo le decía, yo quiero conocerlo, quiero ir a hablarle. Y el Señor me decía, aún no es el tiempo. Ya tienes que irte. Guarda tu ropa, me decía el Señor. Guarda tu corona. Lo único que me decía el Señor, guarda, hijo mío, tu ropa, guarda tu corona. Y ahí yo le digo, Señor, pero yo me quiero quedar en este lugar. No, tienes que volver. Mira la hora. Y cuando el Señor me dice, mira la hora, yo miro el reloj. Y era las agujas marcaban 12 menos 2 minutos. Ya estamos casi a tiempo, me decía el Señor. Vuelve ahora a la tierra, me dice el Señor, y cuenta lo que viviste aquí. Pero Señor, yo no me quiero ir, le decía el Señor. Tienes que volver, hijo. Lo único que tienes que esforzarte. Esfuérzate, me decía, y guarda tu ropa.
Y ahí los ángeles me toman y me escoltan y me traen. Y ahí el Señor me decía: hijo, recuerda que vas a volver. Le digo: Señor, yo voy a volver aquí. Sí, mi hijo, ya está todo destinado, me decía el Señor, para que vuelvas a este lugar. Y yo le decía: gracias, Señor, gracias, Señor Jesús. Y ahí volví a la tierra, y cuando llego a mi casa y me despierto en ese momento. Y cuando me despierto, estaba todo transpirado, estaba sudando. Agarro el celular, miro la hora, eran 5:05. Caí de rodillas y le dije: Señor, gracias, gracias te doy. Y en ese momento sentí una paz, oyente. Sentí una paz, un gozo en mi corazón. Me sentí tan salvo. El gozo de la salvación volvió a mi corazón. ¿Saben por qué? Porque yo tenía duda de mi salvación. Y el gozo de la salvación, el Señor devolvió a mi corazón, y fue algo tan hermoso. Esto es lo que yo tengo para contarle, oyentes. Y fue algo tan hermoso, una experiencia con el Señor. Y quiero decirte, oyente, si estás del otro lado escuchando esto, que no bajes los brazos. Existe el cielo, existe el Señor Jesús. Él vive y reina, y Él es nuestro Salvador. Existe un paraíso tan hermoso. Muchas veces decimos: aquí en la tierra nadie nos valora. Quizás usted se siente la oveja negra, quizás se siente que nadie le valora el trabajo que usted hace. Pero puedo decirte que existe un libro, mi hermano, existe un libro, mi hermana, que está anotado, está registrado todas nuestras obras, tanto las buenas como las malas. Creo yo y estoy sintiendo en este momento paz, gozo y alegría. Y sé que en este momento estás sintiendo paz, gozo y alegría. Y si te has arrepentido mismo de corazón, ya eres salvo en Cristo Jesús. Busca una iglesia pentecostal, Dios es amor, congrega, habla con tu pastor, habla con el hermano, la hermana más cercano ahí. Busca tomar las charlas de bautismo. Si te apartaste, reconcilia con el Señor. Cristo está volviendo. Yo podía ver la hora 12 menos 2 minutos, y te puedo decir que eso tiene un gran significado. Eso tiene un gran significado. Y el significado es que Cristo está a la puerta. Oyentes, Cristo está volviendo. Yo pude ver la puerta, pude ver la mesa, y esa mesa es para el gran día final, el día de la fiesta, las bodas del Cordero. Allí está el gran yo soy, Jehová Dios de los ejércitos, el cual lo veremos todos y nos inclinaremos ante Él, y toda rodilla se doblará ante Él. Que Dios le bendiga, y espero que esto sea para aumento de tu fe y también a la vez edificación de tu casa y tu familia. Recuerda, eres salvo y tu familia también. Que Dios le bendiga. Quien habló contigo fue tu hermano en la fe, Pastor Cristian Sebey. Que Dios me le bendiga. La paz del Señor. Amén.